Hola, pues aquí seguimos saliendo del armario espiritual. Hoy con una persona que me apetecía mucho entrevistar por varios motivos, varias confluencias que se han dado de que sea hoy, aquí y ahora. Pablo Dors, hola, buenos días. Buenos días, encantado, Ángel María, de estar contigo y con todos los que nos estén viendo o escuchando. Muy bien. Mira, te voy a empezar aquí ya directamente con una pregunta potente, ¿no? Que alguien puede pensar que es superficial, pero no lo es. ¿Quién es Pablo Dors? Pues no es una pregunta superficial, es una pregunta muy decisiva, ¿no? No tanto por Pablo Dors, sino por la cuestión de quiénes somos, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, para entender quién es Jesús de Nazaret, por entrar también ya directamente en el asunto, Sí, le vas a ¿no? poner aquí en plano, mira, lo tengo por aquí. Habría que entender qué es lo que él hizo la última noche de su vida. Y lo que él hizo la última noche de su vida fue fundamentalmente dos cosas. Se reunió con sus amigos, les lavó los pies y les partió el pan, ¿no? Y en estos dos gestos se simboliza o se responde, mejor dicho, a la pregunta de quién es Jesús de Nazaret, quién es Pablo II, quién es Ángel María, quiénes somos cada uno de nosotros, ¿no? O sea, con el acto de lavar los pies, lo que hizo el Maestro Jesús fue desidentificarse de su condición de Hijo de Dios. Es decir, que realmente se comportó como un esclavo, ¿no? Y eso pues desconcertó porque no era a los que estaban ahí presentes, ¿no? Porque no era en absoluto lo que esperaban de él, ¿no? O sea, yo no soy lo que pensáis, ¿no? Estaba diciéndoles con ese acto, ¿no? O sea, y gracias a esto, gracias a que él se desidentifica, ¿no? Y realmente rompe la imagen social que podían tener de él, ¿no? Él poco después de decir yo soy esto, es decir, puede decir yo soy la Eucaristía, yo soy este pan, ¿no? Este doble movimiento de desidentificarse de lo que uno es para poder identificarse con todo, con la realidad, a mí eso me parece que es lo que mejor responde quién es Pablo II, quién es Ángel María y quién es cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, que tantas veces nos identificamos con lo que hacemos, pues uno es pues un abogado, uno es un arquitecto, uno es un sacerdote, uno es un padre de familia, uno es un soltero, o sea, que cada uno pues su estado civil, su profesión, su vocación, ¿no? Y todo eso está bien, pero eso no responde a la esencia, ¿no? Sino que responde más bien a lo accidental, ¿no? Por muy hermoso, muy importante que pueda ser, pero no deja de ser accidental o secundario, ¿no? Es decir, que no me gusta decir simplemente pues, que soy un escritor o que soy un sacerdote, porque por mucho que esto sea lo que realmente desarrollo en mi vida particular, mi vida concreta, quiero decir, sino, bueno, realmente quiero que mi vida sea, pues como lo es la vida de Jesús, Eucaristía. Es decir, yo soy esto, yo soy todo, yo soy pan, yo quiero ser vida entregada, ¿no? Esa sería hoy mi respuesta. Muy buena respuesta. Y esto nos lleva directamente al olvido de sí, porque eso implica olvidarnos de ese sí que hemos ido construyendo, ¿no? A lo largo de muchos años, en el cual hemos invertido mucho tiempo, dinero, esfuerzo, recursos en crear todas esas máscaras, etiquetas que nos vamos poniendo, ¿no? Tú has dicho, oye, pues escritor de X libros, o estos estudios, o esta profesión, padre de, ¿no? Y, y conecto ya directamente con Sanchás de Foucault, ¿no? El abandonarse en el Señor. Pero me gustaría que empecemos con el olvido de sí. ¿Cómo camina uno hacia olvidarse de todas esas etiquetas que nos hemos pasado muchos años construyendo? Es una muy buena pregunta, porque claro, cuando uno habla de olvidarse de uno mismo o de no sé, de vencer el propio ego, que en definitiva es lo mismo, pues resulta un territorio, pues de entrada no demasiado apetecible, ¿no? Y además como muy difícil y como que uno no sabe bien eso cómo se hace, ¿no? O sea, más allá de luchar contra las tendencias naturales de los seres humanos, ¿no? Y yo creo que ese no debe ser el planteamiento. O sea, el planteamiento debe ser, a mi modo de entender, ¿quieres conocerte? Pues haz silencio.
sea, empieza a entrar en ti mismo, ¿no? O sea, y en la medida en que hacemos eso, es decir, que lo interesante no es, no sé, lo que podamos pensar al respecto del olvido de uno mismo, de vencer el ego. Entonces, lo interesante es introducirnos en una práctica espiritual, ¿no? Y no hay práctica espiritual más rotunda, más radical y más salvaje, podríamos decir, que el silencio, ¿no? Que el silenciamiento interior, ¿no? Y eso, esa misma práctica, de manera progresiva y paulatina, nos va a ir conduciendo hacia el olvido de nosotros mismos, ¿no? Pero no va a ser algo doloroso bueno, tendrá sus momentos difíciles como todos los caminos, ¿no? Pero no, yo no lo plantearía como algo, no sé, directamente ascético o directamente de vencerse a uno mismo, porque ya digo que eso resulta poco atractivo y poco, o sea, no nos pone las pilas para caminar en ese sentido, ¿no? Sino como un camino de autoconocimiento, ¿no? Un camino de autoconocimiento, ¿no? Y el olvido de uno mismo planteando el asunto de la búsqueda espiritual en sentido negativo, pero en sentido positivo sería la apertura a lo que soy, ¿no? A lo que realmente soy, ¿no? Es decir, que esta pérdida de uno mismo, ¿no? Es de cara a una ganancia que es el verdadero yo mismo, ¿no? Y desde ahí habría que afrontarlo para que resulte realmente más, no solamente más atractivo, sino más justo, porque es infinitamente más lo que se recibe en este camino que lo que se entrega, o luego lo que se va entregando poco a poco, ¿no? Eso es lo que podría decir sobre esto en este Y, momento. Uh-huh. y has mencionado el silencio, me gustaría preguntarte, ¿crees que en la sociedad que vivimos hoy día falta desierto? No, por supuesto, ¿no? O sea, falta en la vida de prácticamente todos nosotros, ¿no? O sea, es decir, que en la vida de la sociedad seguramente falta desierto, pero lo que me interesa a mí es si falta desierto en mi vida, ¿no? Es decir, porque la única contribución que puedo hacer yo a la sociedad es mi vida. Entonces, si en mi vida hay desierto, pues habrá algo de desierto también en la sociedad, ¿no? Es decir, que el desierto, ¿qué significa? Pues capacidad de estar con nosotros mismos, capacidad de estar con Dios, si somos creyentes, ¿no? Capacidad de recibir, ¿no? De no escapar, ¿no? Y todo eso es sencillamente imprescindible para poder hablar de una vida humana, ¿no? Entonces, que seguramente no sobreabundamos en todo esto, sino que más bien carecemos de todo esto, pues es más que probable, ¿no? Y por tanto, lo mejor que podemos hacer es empezar de manera modesta, pero muy constante a practicarlo. En tu libro precisamente de biografía del silencio vas marcando los pasos y yo creo que haces una disección muy buena de qué consiste todo esto. Pero para aquel que se aproxime por primera vez a este silencio, que se coloque a las puertas del desierto, ¿no? Vea todo lo que hay por delante. Yo entiendo que eso siempre da como cierto miedo, ¿no? Y cierto reparo porque en general a mí no me han enseñado, y fíjate que yo tengo cierta tradición espiritual, pero a la parte más de silencio en nuestras vidas, ¿qué les dirías que pueden ser los primeros pasos para hacer una primera aproximación con algo que les ponga las pilas, como tú has dicho, yo sin pensar que eso tienes que estar ahí 2 horas en silencio sentado en un zafu? Bueno, hemos sido educados para la acción, no para Uh-huh. la contemplación, ¿no? Hemos sido educados para amar a los demás, pero no tanto para dejarnos amar, ¿no? Y ese es el problema y por eso bueno, adolecemos de este talante contemplativo, carecemos de él, ¿no? Y eso es lo que nos hace pues, llevar una vida vertiginosa y, en definitiva, pues caminar hacia la neurosis, ¿no? Y hacia el estrés o la ansiedad o como queramos llamarlo, ¿no? Yo creo que hay que empezar, si uno siente este problema, pues hay que empezar de manera muy modesta, ¿no? Y a lo mejor decir, yo voy a sentarme 10 minutos al día, nada más, sin hacer nada, ¿no? Sin estar con el teléfono móvil, sin estar leyendo, sin estar conversando, sino simplemente, por ejemplo, estando atento a mi respiración, no con la espalda erguida, atento a mi respiración, no hace falta sentarse con las piernas cruzadas ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente yo me siento
con la espalda erguida y respiro conscientemente, ¿no? Y si se me va la cabeza y empiezo otras cosas, pues vuelvo a mi respiración. Yo empezaría así, sencillamente. Bueno, así al menos fue como empecé yo hace unos 20 años, ¿no? Y introducir esta práctica aparentemente inútil va siendo muy reveladora, porque el silencio te va revelando muchas cosas de lo que tú eres que normalmente no queremos ver, ¿no? Y, y luego con el tiempo seguramente vas a darte cuenta de que necesitas a alguien que te acompañe en ese camino de silencio, ¿no? Entonces buscarás alguna guía, algún libro, algún grupo, alguna persona que te pueda ir dando indicaciones, ¿no? Así lo hice yo y como yo lo hice así, pues lo que hago ahora es brindar a las personas por la posibilidad de hacerlo con una plataforma que llamo Amigos del Desierto para iniciarse en esta aventura interior. Ujú. Y hay una cosa que quiero rescatar que me parece muy potente, que es la de dejarnos amar. El otro día escuchaba una reflexión del párroco mío y decía que claro, para amar, primero tenemos que saber lo que es el amor y primero tenemos que haber sido amados, ¿no? Y él habla de que en este caso Dios nos amó primero, ¿no? Que es el orden correcto. Pero tú has identificado por qué no nos dejamos amar, por qué nos cuesta y tenemos esa resistencia. Bueno, tiene que ver con el ego que hablábamos antes, ¿no? O sea, porque mm, digamos que cuando somos activos, cuando somos nosotros los que damos, los que amamos, los que entregamos, ¿no? Pues el ego se autoafirma, ¿no? Es decir, que con la acción y con la palabra reforzamos nuestro ego casi necesariamente, ¿no? Eso no significa que todas las acciones y todas las palabras sean exclusivamente egoicas, ¿no? O egocentradas, ¿no? Pero desde luego tiene un componente egocéntrico fuerte, tanto la palabra como la acción. Mientras que la contemplación y la pasión, o sea, no dar sino recibir, no tiene este componente egoico, ¿no? Y por eso nos cuesta más, ¿no? Porque realmente cuando uno recibe, el acento está en el que da, no en el que recibe, ¿no? Es decir, por ejemplo, puedo enorgullecerme de las palabras que digo, porque pueden ser bonitas o certeras, ¿no? O oportunas, pero difícilmente yo me puedo enorgullecer de mi silencio. Es decir, yo no puedo decir yo me callo mejor que tú. ¿No? Es decir, que el silencio es estructuralmente humilde, ¿no? Y Nos unifica precisamente todo. sí, esa humildad es la que permite que el espíritu entre en el silencio, mientras que con la palabra y con la acción no digo que no pueda entrar, pero es más difícil porque siempre tiene este componente, digamos, de autoafirmación. Uh-huh. Y esto que estás hablando del ego me lleva directamente al abandono, ¿no? Yo el otro día estaba en oración, ¿no? Y escuchando esta parte de abandonarme en el Señor, y que me trajera el Señor lo que quiera, dices, oye, espera, a ver, lo que quieras con cuidado, porque según qué cosas me pueden interesar o no, ¿no? Y saltaba como el ego diciendo, oye, y luego caí en la reflexión y digo, a ver, si Dios Padre me ama, Él sabrá mejor qué cosas me va a traer, ¿no? Pero reconozco que me saltó como un ego muy a la defensiva de, oye, a ver, me abandono, pero según para qué cosas, o confío según para qué cosas, ¿no? Ese miedo que creo que es muy natural, de que a pesar de nuestro currículum, seguimos pensando que podemos tener la sensación de control y que nosotros vamos a saber mucho mejor que ellos lo que queremos para nosotros, ¿no? Ujú. ¿Cómo se trabaja esa parte del abandono total y absoluto, que es para mí el gran Ujú. reto? Cuando hablas de abandono, a mí me viene inmediatamente, que antes lo has mencionado, la figura de Carlos de Foucault, que precisamente ayer fue canonizado en la Plaza del Vaticano por el Papa Francisco, y que él escribió La plegaria del abandono, donde efectivamente dice, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas, no deseo nada más, Padre, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, que efectivamente bueno, Carlos de Foucault es un modelo de entrega y de abandono en las manos de Dios y por eso precisamente pues, seguramente ha sido canonizado por la Iglesia. Evidentemente nosotros tenemos resistencias a una cosa así y me parece que lo normal es tener resistencias, que supone un grado de evolución espiritual enorme no tener ya ningún tipo de resistencia, ¿no? Es decir,
Esta plegaria que acabo de recitar, yo la rezo todos los días, ¿no? Y los amigos del desierto la rezamos todos los días porque es con la que concluimos nuestra práctica meditativa. Y la plegaria en sí misma, con toda probabilidad, nos queda muy grande a prácticamente todos, ¿no? Pero Desde luego. en la medida en la que lo recitamos, nuestro corazón se va ablandando, ¿no? Y al final, bueno, al final llega un punto en el que nuestra resistencia es menor. No digo que ya uno ya se haya abandonado por completo, pero va siendo menor, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Que la palabra recitada con consciencia y con devoción va ablandando nuestro corazón y va haciendo que las resistencias vayan siendo menores, ¿no? Y ajustarse a la voluntad de Dios sería algo así como la aceptación de la realidad. Bueno, pues la voluntad de Dios se expresa en la realidad, ¿no? Y aceptar la realidad, pues es el punto de partida para que realmente nuestra vida pueda ser fecunda, ¿no? Si nos resistimos a ella, pues vamos a estar ahí, pues perdiendo mucha energía, ¿no? O sea, hay tres cosas que son muy importantes, que son la comprensión espiritual, la paz interior y la energía vital. En la medida en que hay una, existe también la otra, son como se retroalimentan una a la otra, ¿no? Y bueno, la aceptación tiene que ver evidentemente con la energía, con la paz y con la comprensión espiritual. ¿Las podrías desarrollar un poquito más, estas tres cosas? Anunciarlas un poquito más, porque yo creo que son Sí. potentes y a veces las podemos confundir. Comenzaría con la comprensión espiritual, ¿no? Es decir, todos estamos llamados a un camino, vamos a llamarlo un camino espiritual, o si queréis un camino de autoconocimiento. O sea, hay gente que tiene también prevención frente a la palabra espiritual, un camino de autoconocimiento, ¿no? Y en la medida que lo vamos transitando, fundamentalmente por la vía de la palabra, por la vía del silencio y por la vía del cuerpo, que son las tres vías del conocimiento, en la medida que vamos transitando, vamos teniendo esa sabiduría vital, ¿no? Esta sabiduría no se identifica con el conocimiento intelectual, aunque lo incluye y lo trasciende. Es decir, que no desprecia ni mucho menos la razón, pero no se agota en ella, ¿no? Sino que tiene que ver más con la sabiduría que con lo intelectual, ¿no? La diferencia entre lo intelectual entre el intelectual y el sabio es muy clara, ¿no? El intelectual es aquel que quiere penetrar en la realidad, mientras que el sabio es aquel que deja que la realidad penetre en él. Entonces, en la medida en que tú dejas que la realidad penetre en ti, ¿no? Y te vaya trabajando por dentro, labrando por dentro, en esa medida adquieres comprensión espiritual, ¿no? O sea, el fruto más prioritario, primario, ¿no? Primordial de la comprensión espiritual es la paz. Es decir, que si tú estás en paz es porque entiendes vitalmente, no solamente intelectualmente, las cosas, ¿no? Y porque las cosas ya no te producen ese desazón, ¿no? Entonces, la comprensión espiritual te lleva a la paz interior, ¿no? Y la paz interior te lleva a la energía vital. Es decir, que tú, en la medida en que estás reconciliado, dejas de gastar energía en luchar contra las cosas y la inviertes pues en amar y en entregarte a los demás, ¿no? O sea, y esa es la energía, ¿no? Es decir, que es un triángulo que uno reclama al otro, ¿no? O sea, ya mayor energía vital, también mayor comprensión espiritual, y mayor comprensión espiritual, mayor paz interior, y así sucesivamente, ¿no? Entonces se trata de entrar en ese círculo virtuoso, ¿no? Que de alguna manera, bueno, pues te va haciendo crecer en el nivel de conciencia y te va haciendo pues vivir con más decencia, ¿no? Y con mayor plenitud. Y has mencionado en varios momentos esa comprensión y esa voz que nos llega. Y una pregunta que yo escucho recurrentemente, ¿no? Es cómo distinguir las dos voces, ¿no? Es decir, esa voz de nuestro verdadero ser y esta voz del ego, ¿no? Porque yo creo que a veces el entender cuál es cada una de las voces es la que nos lleva al camino correcto, pero muchas veces nos enredamos y dicen, no, esto será mi ego, esto seré yo, esto... ¿Qué mecanismo tenemos para saber cuál es la verdadera voz? O sea, hay dos caminos que son infalibles, ¿no? O sea, uno, ver qué tipo de promesa te ofrece aquello que de alguna manera te llama. Si es una promesa de satisfacción inmediata o en el tiempo. ¿No? Si es inmediata, es decir, que te va a gratificar pronto, puedes dudar
con fundamento de que sea un camino espiritual, ¿no? Porque el camino espiritual siempre respeta la condición humana, que es una condición temporal, ¿no? Y por tanto requiere tiempo. O sea, es decir, sin tiempo no hay vida espiritual, ¿no? Entonces, por la naturaleza de la promesa que te hace, puedes reconocer si un camino tiene que ver con el mundo del crecimiento interior o no, ¿no? O sea, y luego por el fruto que produce, ¿no? O sea, si te produce fundamentalmente son tres dones, ¿no? La paz, el amor y la alegría, ¿no? Son los tres dones fundamentales, ¿no? Si algo te produce paz, amor y alegría duraderas, no efímeras, no, eso es un claro signo de que es algo del espíritu, ¿no? Si la paz pues es muy efímera, es decir, que un minuto después estás enfadado, pues es poco fiable, ¿no? Y si el amor pues deriva fácilmente en indiferencia y en odio, pues tampoco, ¿no? O sea, es evidente que haya sido víctima de un engaño, ¿no? Es decir, la propia experiencia reflexionada, es decir, pasada por el tamiz de la razón, confrontada en el diálogo, discernida, ¿no? Pues te va dando la experiencia de qué cosas son más fiables y qué cosas menos, ¿no? Hasta que de algún modo cometas menos errores. Pero errores cometemos siempre, es decir, siempre nos estamos equivocando, el error es nuestro principal maestro, pero, pero bueno, en la medida que vas creciendo en el camino interior, pues esos errores, no es que estés vacunado contra ellos, ¿no? Pero van siendo menos y sobre todo se prolongan menos en el tiempo. O sea, puedes seguir metiendo la pata, pero lo reconoces antes y lo corriges mejor. Genial. Has hablado ya del camino y, claro, caminos y sendas espirituales hay muchas, desde las religiones a las filosofías, unas más certeras que otras, pero tengo la sensación, bueno, de dos cosas. Uno, que las personas en esa búsqueda de cuál es el camino se quedan en la búsqueda del camino, es decir, se quedan en este será mejor que otro y no caminan, ¿no? Y lo otro que observo es que a veces hay conflictos y peleas de no, mi camino es el mejor o mejor que el tuyo, ¿no? Es decir, las dos cosas que yo veo es, oye, gente que está en la eterna búsqueda de cuál será el camino, al final no avanzan por ninguno, se quedan aquí. Y lo otro que observo es esto que decía de, pues yo qué sé, el cristianismo, el budismo, el yihadismo, yo qué sé, ese correcto y el tuyo no. ¿Tú qué puedes decirnos al respecto del camino? Bueno, las dos cosas que apuntas son muy importantes, ¿no? La primera es el turismo espiritual. El turismo espiritual Me ha gustado. se debe a que hemos exaltado el valor de la búsqueda y hemos minimizado el valor de la fidelidad, ¿no? Es decir, o hemos sobredimensionado, ¿no? la búsqueda y minusdimensionado, ¿no? la fidelidad, ¿no? O sea, por supuesto que hay que buscar y por supuesto que estamos siempre abriéndonos a lo nuevo, ¿no? Pero también hemos de ser fieles a lo que hemos encontrado. O sea, es decir, de lo contrario, pues nuestra vida sería, no sé, totalmente desconcertante, ¿no? Es decir, que por supuesto que hay cambios, ¿no? Pero también hay algo que permanece, ¿no? Es decir, yo no soy el mismo que hace 10 años o que hace 5 años o que hace 2 minutos, pero algo permanece, ¿no? Yo suelo poner el ejemplo del río, ¿no? Que la gente lo suele poner como ejemplo del flujo, del cambio permanente, y es verdad que el agua cambia permanentemente, pero hay algo que es el sustrato, las rocas de fondo permanecen, ¿no? Es decir, que yo no soy el mismo que hace 20 años, como te acabo de comentar, pero también se me puede reconocer en quién soy ahora aquel a quien fui, ¿no? Es decir, que ambas cosas son importantes, ¿no? La roca y el agua, ¿no? No somos solo roca ni somos solo agua, sino que somos las dos cosas, ¿no? La búsqueda tiene sentido y no se convierte en mero turismo espiritual, como decía antes, si realmente vamos siendo fieles a lo que vamos encontrando en el camino, ¿no? Si no, pues es una neurosis. Eso por una parte. Y luego tú puedes reconocer un camino espiritual como auténtico si te conduce a la humildad y al respeto, ¿no? Es decir, si realmente te hace un eterno principiante, una persona
bueno, no se autoafirma, sino todo lo contrario, y te hace no solamente respetar, sino realmente valorar la búsqueda de otros, ¿no? Esto en el cristianismo es muy claro. O sea, en el cristianismo es muy claro que la salvación nos viene por los otros, por los diferentes, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, donde primero baja un levita, luego baja un sacerdote, y ni el levita ni el sacerdote reconocen en la persona que está por el camino, o sea, ni el intelectual ni el religioso, reconocen a la persona que está herida y que necesita ayuda, ¿no? Y sin embargo, el samaritano, es decir, el extranjero, el que viene de fuera, el no judío, no es el que le ayuda, ¿no? Pues no sé, si nos aplicáramos esto, no tendríamos una actitud de rechazo y de desconfianza o de miedo frente al extranjero, llámese de budista, llámese musulmán, llámese como se llame, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? O sea, que realmente el otro, con su diversidad, nos ayuda a comprender y a valorar nuestra propia tradición, ¿no? Bueno, yo suelo decir que hoy no se puede ser religioso sin ser interreligioso, ¿no? Dice, porque nunca como hoy hemos tenido acceso a todo el patrimonio espiritual de toda la humanidad, ¿no? Y eso nos hace comprender pues la profunda afinidad que existe en los caminos espirituales serios, ¿no? Y también la hermosa diferencia que existe entre ellos también, ¿no? Y fíjate, yo pertenezco a una generación en la cual todavía hay mucho enfado con la Iglesia y mucho enfado con Dios. De hecho, yo creo que la gente recorre otros caminos de turismo espiritual, ¿no? Especialmente hacia las filosofías más orientales, ¿no? Porque nos parecen como más exóticas y yo creo que aquello de tenerlo más lejano como que nos hace, bueno, no sé, vivirlo de otra manera, ¿no? Pero ¿qué le compartirías tú a esas personas que están, pues eso, primero con el enfado con la Iglesia, vamos por partes, ¿no? Luego ya hablamos del enfado con Dios, pero eh, ¿qué dirías desde, en tu caso además, desde miembro activo como sacerdote de la Iglesia, qué compartirías o qué tienes que decir al respecto? Yo la gente que tiene, digamos, sus reservas o directamente su rechazo, ¿no? Hacia la Iglesia, yo no les diría nada de la Iglesia. O sea, yo simplemente les invitaría a que recorrieran un camino espiritual. En la medida en que lo vayan recorriendo, en esa medida su rechazo hacia la Iglesia institucional irá suavizándose, incluso irá desapareciendo, ¿no? Porque descubrirán que es una institución llena de límites, pero también llena de cosas hermosas, como por otra parte cualquier institución, ¿no? Es decir, que el camino, digamos, ideológico o teórico de justificar tiene poco futuro, ¿no? Pero en cambio el camino espiritual de recorrer tú, ¿no? O sea, y por tanto de ir ablandando tu corazón y despejando tu mente, eso tiene mucho futuro, ¿no? Es decir, que yo lo plantearía desde ahí, el tema de la iglesia, ¿no? Es decir, la gente que tenga resistencias con fundamento o sin él, porque hay gente que tiene experiencias muy negativas y por tanto tiene un cierto fundamento, y hay gente que no tiene ninguna experiencia negativa, pero bueno, pues como está en el humus cultural un cierto rechazo, pues de alguna manera participan de él, ¿no? Yo respeto las dos cosas, ¿no? O sea, pero no las abordaría de manera directa, sino indirecta. Uh-huh. Y ya vamos al enfado con Dios. Pero todavía hay personas que tienen ese enfado profundo con Dios que hasta la misma palabra les produce urticaria, ¿no? Y por eso utilizamos también tantos seudónimos, ¿no? Yo creo en el universo, en la vida, en la naturaleza. ¿De dónde crees que surge y cómo se puede paliar? Bueno, también estas personas que tienen esto, lo primero es que hay que respetarlas como tales, ¿no? O sea, la gente que no quiere utilizar la palabra Dios, lo primero es que hay que respetarlas, porque no es que estén equivocados ni dejen de estarlo, sino que es su experiencia y la experiencia pues debe ser respetada, ¿no? No nos gusta a nosotros o no nos guste, ¿no? O sea, y, ¿de dónde surge esto? Pues bueno, pues probablemente surge de tanto de una experiencia negativa que se ha podido tener con la Iglesia fundamentalmente, ¿no? Que de alguna forma ha transmitido el legado espiritual de formas que han resultado poco convincentes para muchas personas, por no decir directamente perniciosas, ¿no? O simplemente del humus, como decía antes, cultural en el que se vive, donde lo eclesial y demás pues no está particularmente bien visto
¿no? Como ya acabo de decir, sea con fundamento o sin él, ¿no? Entonces, esto por una parte, ¿de dónde surge, no? O sea, ¿y qué hacer? Bueno, de alguna manera también he respondido ya, ¿no? Pero no sé, las palabras son importantes, eso desde luego, ¿no? O sea, decir que llámalo Dios o como quieras, puede estar bien en cierto nivel, pero si tú tienes un nombre, pues tienes un nombre, te llamas Ángel y no te llamas Pedro, Andrés o Marco, sino te llamas Ángel, ¿no? Es decir, que entonces Dios es el nombre que esta tradición cristiana, también otras tradiciones, ¿no? Han puesto al misterio, ¿no? Y ese nombre no es algo inventado, gratuito, sino que responde a una experiencia, responde a una historia, responde a una revelación, a un descubrimiento, una iluminación. Es decir, que también debe ser respetado, ¿no? El nombre, ¿no? Más allá de que tú comulgues o no con él, ¿no? Y la palabra Dios, como es sabido, significa luz, no significa otra cosa, ¿no? O sea, y a mí cuando me preguntan quién es Dios, bueno, suelo decir que no lo sé, pero en fin, cuando me insisten, suelo decir que es el misterio de la luz y del amor, ¿no? Es decir, que todo lo que tiene que ver con lo luminoso y con lo amoroso, pues es lo que de alguna manera se mete en esa carpeta, ¿no? que llamamos Dios, ¿no? Evidentemente, a lo largo de la historia, en el pasado y en el presente, pues hay tantas deformaciones de Dios, tantos utilizar el nombre de Dios en vano, que la palabra ha quedado preñada para muchos de una connotación muy negativa, ¿no? Pero, bueno, yo creo que no sé cuál fue exactamente con precisión el dato, pero hace no mucho leí que más del 90% de la humanidad cree en Dios, ¿no? Ujú. Es decir, que realmente los agnósticos o los que rechazan no dejan de ser una minoría, ¿no? Y entonces, aunque sea solo por respeto a la inmensa mayoría, ¿no? que todavía creemos en Dios o que realmente Dios es para nosotros una realidad muy esencial, pues estaría bien bueno, pues que se mirase bueno, que todos mirásemos la realidad de todos con respeto y amor, ¿no? Ujú. Y vamos ya directamente a la luz, porque otra creencia que para mí es el gran éxito del demonio, ¿no? En hacer creer a la sociedad que no existe, ¿no? Vamos a hablar de luz y de oscuridad, porque la oscuridad no deja de ser la ausencia de luz. Y me gusta la definición que has dado de Dios, ¿no? El misterio de la luz y del amor. Pero ¿qué es exactamente eso de la luz? ¿Cómo podemos distinguir cuando estamos en luz y en oscuridad? Porque yo soy el primero que muchas veces me despisto. En realidad somos un misterio de luz y de oscuridad, ¿no? O sea, es decir, las dos cosas nos pertenecen. Lo que pasa es que la luz tiene una pertenencia más radical, ¿no? Es decir, somos esencialmente seres de luz y, digamos, existencialmente seres también de sombra, ¿no? Es un poco, bueno, en la tradición oriental hablan del yin y el yang. En la vida natural podemos hablar de el día tiene, o sea, la jornada tiene noche y día, ¿no? Y realmente es cuando la noche es más oscura cuando empieza a abrirse el día, ¿no? Yo creo que no es solamente una cosa metafórica, sino que es algo que realmente recoge muy bien nuestra experiencia, ¿no? Que realmente nosotros no somos solamente seres donde reina la verdad, la belleza y el bien, sino que hay también codicia, ambición, vanidad y tantas cosas que nos oscurecen, ¿no? Entonces, ¿qué es la sombra? Pues una luz que todavía no lo sabe, ¿no? Claro, ¿qué es la cruz? Pues el camino hacia la luz, ¿no? El viernes de pasión desemboca en domingo de resurrección, ¿no? Es decir, que todas las adversidades pues, son ocasiones o caminos, oportunidades, ¿no? de crecimiento, ¿no? Es decir, que la cosa no debemos caer en un fácil dualismo, ¿no? De una polaridad irreconciliable, ¿no? O sea, sino que, bueno, se puede vivir esa contradicción entre oscuridad y luz que somos, pues de manera armónica, ¿no? La oscuridad pide ser amada para poder ser redimida y poder ser transitada y poder ser fuente de luz, ¿no? O sea, que es el amor lo que va a hacer que eso oscuro
pues deje de ser destructivo, ¿no? para nosotros, ¿no? Claro, aquí hay todo el lenguaje religioso. Tú antes hablabas del demonio, todo el lenguaje religioso y también todo el lenguaje psicológico, ¿no? Y se trata de respetar, una vez más, pues la sensibilidad religiosa, la sensibilidad psicológica o cultural, en definitiva, de cada persona y de cada pueblo para no violentar, ¿no? No violentar, ¿no? Porque con la violencia se consigue poco, ¿no? Se consigue poco. No quiero decir que una pedagogía rotunda o muy determinada o muy clara no pueda ser eficaz, pero si es agresiva, difícilmente, ¿no? Porque bueno, el camino es el amor, ¿no? Sí, el amor casi siempre reviste formas suaves, ¿no? Y respetuosas y proceso, todas esas cosas que no quiere decir para nada light, ¿no? Sino realmente, o sea, yo creo por ejemplo, todo el tema de la evangelización, ¿no? Todo el tema de la difusión del camino espiritual, como queramos llamarlo, da igual, ¿no? Mm, o sea, el foco de atención no debe estar solo en el mensaje, sino debe estar fundamentalmente en la persona o el destinatario a quien se quiere transmitir, ¿no? Entonces, tú puedes tener un mensaje extraordinario, por ejemplo, el Evangelio, pues es un mensaje extraordinario, ¿no? Pero si tu preocupación es solo el Evangelio y no la persona que tienes delante, ¿no? Pues se convierte en una imposición, se convierte al final en una intolerancia, se convierte incluso en un fundamentalismo, se convierte en un arma arrojadiza. Y entonces las religiones pasan a ser ideologías y por eso son criticadas, ¿no? Pero si realmente nuestro propósito fundamental es amar al otro, ¿no? Entonces ya buscaremos las formas para que nuestra transmisión del mensaje sea amorosa, no sea violenta, ¿no? Entonces digamos que hay muchas supuestas evangelizaciones que están llenas de violencia y por tanto son contra-evangelizaciones, ¿no? Es decir, que no podemos perder nunca de vista al otro, ¿no? Como es y que tiene derecho a ser como es, ¿no? Y bueno, tantas cosas, ¿no? Que suponen fundamentalmente una conversión de uno mismo, ¿no? En la medida que tú te conviertas permanentemente, convertirse al prójimo, ¿no? Ofreces alguna puerta para que el prójimo también pueda empezar su camino de conversión personal. Esto nos lleva de nuevo a Charles de Foucault, que realmente tampoco convirtió a nadie, sino fue un proceso más de conversión personal. Y podríamos decir que eso fue parte de su cruz que has mencionado antes, la cruz. Que yo creo que muchas veces, primero, malinterpretamos lo que es la cruz y me gustaría preguntarte, oye, ¿qué entiendes tú por la cruz? ¿Y se puede vivir sin cruz o no? Carlos de Foucault, su vida es un icono del fracaso, porque realmente las cosas se salieron muy mal aparentemente. Bueno, aparentemente no, realmente le salieron mal, ¿no? Porque no consiguió aquello que buscaba, ¿no? Sin embargo, hoy nos damos cuenta de que su vida ha sido enormemente fecunda, ¿no? O sea, ayer supe, porque pensaba que no eran tantos, ¿no? Ayer supe que quienes nos consideramos herederos de esta tradición espiritual de Foucault somos casi 20.000 personas en el mundo, o sea, que se dice rápido, ¿no? O sea, y que hay más de 5.000 sacerdotes que se consideran o nos consideramos, digamos, hijos espirituales de este hombre, ¿no? Pero lo cual no es un número nada deseable, ¿no? Quiere decir que la estela que deja una vida no se puede ver hasta que esa vida termina y pasa el tiempo, ¿no? Eso por una parte. Y luego el tema de la cruz, bueno, es el gran tema del cristianismo, ¿no? La cruz es la señal del cristiano, ¿no? Y yo creo que el problema que tiene la cruz es que nos podemos quedar en ella. Nos podemos quedar en ella, ¿no? O sea, y la cruz es un camino para la luz, pero el final es la luz, no la cruz, ¿no? Es decir, que el dolor puede ser redimido, puede ser camino, pero si uno se queda en eso, ¿no? Entonces, si utilizamos mucho toda esta dimensión oscura de la cruz, del sufrimiento, del dolor, ¿no? El riesgo es que nos quedemos atrapados en eso, ¿no? Y al final nuestra espiritualidad es una espiritualidad dolorista, una espiritualidad incluso masoquista o de alguna manera violenta con nosotros mismos, tanto con el cuerpo como con la mente, ¿no? Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso, ¿no? Yo creo que habría que revisar
la entera fe cristiana para formularla en términos más positivos, más de luz y no tanto de cruz, ¿no? No porque la cruz no sea el camino, ¿no? O un camino, ¿no? Fundamental, ¿no? ¿Se puede vivir sin cruz? Bueno, yo creo que sin oscuridad, sin dificultades, sin problemas, sin enfermedades, no se puede vivir, porque esto forma parte de la vida, ¿no? O sea, pero sí que se puede vivir sin que esto sea destructivo, ¿no? Es decir, que yo creo, lo digo con toda modestia, que hoy vivo con menos sufrimiento que hace unos años. O sea, que mi cruz es menos sufrida de lo que era hace tiempo, ¿no? O sea, decir que el camino espiritual no es en balde, es eficaz, ¿no? Es decir, nos hace disfrutar más, ¿no? O sea, tener más gozo, más alegría, más placer, más plenitud, ¿no? Y yo creo bueno, pues que merece muchísimo la pena. Mira, y empezábamos Un par de minutos más y enseguida tengo que terminar porque tengo otra cosa, ¿eh? Sí, justamente, te iba a decir que empezábamos hablando de Jesús. Me parece que para acabar este vídeo, lo mejor es precisamente hablar de Jesús como cierre, en el sentido de, oye, Él es el camino, la verdad y la vida, decía como maestro, y Él es la luz que nos conduce hacia Dios. Y desde luego es un ejemplo de cómo cargar con la cruz. También es un ejemplo de desierto, porque Jesús hubo mucho desierto. Me gustaría que para terminar el vídeo nos dijeras algo sobre Jesús a modo de reflexión final. Sí, muy bien, pues lo digo con mucho gusto, porque para mí es que quizás de lo más importante que de lo que puedo decir, ¿no? Voy a decir algo que puede sorprender, ¿no? Y es que yo creo que más que seguir a Jesús, lo que estamos llamados, aquellos que estamos en esa tradición cristiana, más que seguir a Jesús, estamos llamados a ser Cristo, ¿no? Es decir, que estamos llamados a que Jesús no sea un modelo exterior al que nosotros seguimos, sino que descubramos que en Él nos movemos, existimos y somos, ¿no? O sea, que Cristo es, que nuestra vida es Cristo, ¿no? O sea, que como dice San Pablo, ¿no? Y eso puede parecer un matiz, pero es un cambio fundamental. Es un cambio fundamental porque lo externo lo podemos imitar, ¿no? Y entonces entonces se trata de hacer cosas, entonces se trata de una clave moral, ¿no? Mientras que lo interno se trata del ser, no de hacer, ¿no? Por lo tanto, es mucho más profundo, ¿no? Si somos algo, evidentemente haremos en consecuencia con eso que somos, ¿no? Entonces, eso por una parte, ¿no? Así como aperitivo, para que se empiece a reflexionar sobre ella, ¿no? Y por otra, yo lo que quiero decir de Cristo es que Él es el paradigma del autoconocimiento en Occidente, ¿no? ¿Y esto qué significa? Significa que nadie como Él en la historia ha sido capaz de decir yo soy, como lo ha dicho Él. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz, ¿no? Es decir, que si nosotros queremos aprender a decir yo, ¿dónde aprenderlo mejor que en la escuela de quien ha dicho yo con tanta rotundidad y con tanta fuerza, ¿no? O sea, y si entramos en esa escuela de autoconocimiento, tal vez también nosotros podamos decir yo soy la luz, yo soy la vida, ¿no? Es decir, bueno, lo dice el propio Jesús, vosotros sois la luz, ¿no? Del mundo, ¿no? O sea, pero realmente poder decirlo de uno mismo, ¿no? No solamente decirlo de él, sino de uno mismo, ¿no? Esa es la realización espiritual. Bueno, me parece una forma perfecta de acabar este directo. Yo soy la luz del mundo. Así que espero que este vídeo aporte mucha luz a muchas personas para que sigan caminando en este camino, que les ayude el silencio a transitar este desierto de la vida y sobre todo eso, que tenga muchísima luz. Pablo, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por tu atención y nada, seguimos en contacto. Entonces, un fuerte abrazo. Espérate un segundito que voy a terminar. Las demás, ya sabéis, podéis seguir compartiendo. Si os ha gustado, le dais al like. Y